Empezando a partir de donde estamos, en cuanto al precio se refiere, nosotros tenemos que entender de que obviamente el precio del día de hoy pues tuvo un impulso hacia el alza que obviamente no esperábamos. Pero lo que nosotros tenemos que entender acerca de los fundamentales o ese tipo de fundamentales es que impactan en el precio por FOMO o por miedo, ¿verdad? Lo cual estos movimientos generan ciertos movimientos bruscos del mercado que en teoría no son orgánicos. ¿Por qué no son orgánicos? Porque no son infundidos por la acción del precio. Me explico. Recuerden que el precio se debe mover en ondas, impulsos y retrocesos, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos fundamentales importantes, vemos movimientos bruscos del mercado que lo que generan son cambios estructurales en el precio o movimientos bruscos en el precio que lo que hacen es que nos sacan del contexto estructural del precio. O sea, ¿qué es lo que nosotros vemos? Decimos y observamos que el precio no cumple con la estructura o que no respetó la zona de reacción, etcétera, etcétera. Cuando nosotros vemos estos movimientos abruptos del precio, así como lo estamos viendo el día de hoy, y esto quiero que lo entendamos porque esto se aplica a todos los mercados en general, no solo para Bitcoin, para todo lo que sea movido por un fundamental, esto aplica por igual. Entonces, vamos a ver qué es lo que está sucediendo. Nosotros recordemos que habíamos estado en una zona, o seguimos estando, en una zona que corresponde a un canal ascendente. Pero si nosotros nos vamos a un gráfico semanal, nosotros todavía estamos posicionados dentro de una zona, ¿verdad? Que yo creería que aquí es una zona de capitulación. Sin embargo, cuando hemos tenido zonas de capitulación, hemos visto que el precio se mantiene un buen tiempo durante la zona, creando una estructura. Vamos a ver, si nosotros ahorita tenemos un canal ascendente que por estructura sabemos que el precio va a romper a la baja, nosotros obviamente tenemos que buscar a nivel estructural algo en el precio que nos indique, permítanme, se lo voy a mostrar porque tengo que graficárselo. ¿Qué pasó con esto? No sé qué pasó. Ok, tengo que graficárselo y se lo voy a mostrar para que ustedes vean que pues tiende a aplicarse en muchos casos. Si nosotros tratamos de observar lo que pasa en ciertas ocasiones, vean qué pasó en este escenario de capitulación que tuvo el mercado. Va para allá. Permítame que es que la gata se mete en líos. Bueno, entonces, vean, se lo voy a marcar. Si yo marco del punto 1 al punto 2 y tiro un rango, ahí, ¿verdad? Tenemos un posible rango. Lo voy a poner en 4 horas. A ver si lo logro tener. A ver, 4 horas, 4 horas, 4 horas. A ver, tendría, creo que es este, si no me equivoco. A ver, aquí están los 69,000. Sí, es este. Entonces, vemos que el precio se posiciona, ¿verdad? En una zona de rango. Aquí como lo vemos, se mete el precio en un rango, empieza a consolidar, empieza a respetar la parte baja y alta del canal. Y a partir de aquí, el precio, ¿verdad? Hace una ruptura a la baja y finalmente nos quiebra la estructura, confirma y a partir de acá, pues el precio tiene una corrida alcista. Entonces, lo que yo quiero que ustedes vean con esto es de que el precio siempre se va a mover impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos y sucesivamente. Porque el precio no va a subir así. Así no va a subir el precio. Vean que inclusive aquí en esta subida que tuvo el precio acá, corrige a la baja, vuelve a subir
corrige a la baja, vuelve a subir, corrige, toma la liquidez que se encuentra en esta zona, vean lo que interesante, toma liquidez en la parte baja, aquí donde se genera esta zona de liquidez, la toma, reacciona y a partir de ahí sigue su camino. Perfecto. Entonces, entendiendo el concepto de que el precio siempre tiene que ir a buscar la liquidez dentro del mercado, entonces vamos a ver qué fue lo que nos pasó hoy, porque es que hoy nos agarraron desprevenidos. Perfecto. Entonces, ¿qué le pasó a Román que se había salido? ¿Qué le pasó? ¿Se te había salido, Román? Jorge Pérez tiene la cámara activa, ¿ah? ¿Qué tengo activo? La cámara. ¿Dónde está eso? Ya te la desactivé, tranquilo. Bien, perdona. Estaba manejando. Ok. Ok, perfecto. Ya le desactivé la cámara a todos. Román, ¿me escuchás? Perfectamente. Es que te había salido, ¿verdad? Ok. Es Muy que bien. venía con el celular y ya me pagué la compra. Entonces, vamos a ver y vamos a nuevamente a marcar zona y vamos a buscar confluencia. Vamos a buscar confluencias para poder nosotros tener noción de qué es lo que está haciendo el mercado. Perfecto. Voy a borrar estas líneas que tengo acá. Voy a borrar todas estas líneas, las voy a eliminar de momento, no quiero que se vean. El canal lo voy a dejar. Y listo. Esa línea la voy a dejar ahí también, para que ustedes lo entiendan. Y yo les voy a ir a hacer la comparativa de lo que vendría a ser. Esa la voy a dejar. Profe, Señor, esta la voy a dejar. esa función de poder esconder así las líneas, hacerlas en grupos, eso es pero TradingView pago, ¿verdad? No, te vas a árbol de objetivos y ahí se puede hacer perfectamente. Árbol de Y en la objetivos. parte derecha, aquí Ajá. en esta parte derecha, columna derecha, aquí al Sí. final, árbol de objetivos, y ahí te sale. Ahí puedes Ah, agrupar y desagrupar líneas. sí, dice DOM. Ajá. Ajá. Ok, perfecto. Ahí tengo ya las Gracias. que vamos a usar, claro que sí. Entonces, bueno. Entonces nosotros queremos saber qué fue lo que pasó a partir de acá. Bueno, recordemos que el precio tiene que moverse en impulso y retroceso. Impulso y retroceso. Entonces, ¿qué es lo que tuvo que haber hecho el precio en lugar de hacer esta cosa que hizo? El precio tuvo que hacer un movimiento de cambio de estructura, tuvo que haber hecho este movimiento hacia la zona de los 21.900, no caer por debajo de los 20.000, por debajo de los 20.900, por ahí, y a partir de ahí romper la zona, apoyarse, y a partir de ahí seguimos con nuestro movimiento alcista, ¿verdad? Eso hubiese sido un movimiento orgánico del mercado. Sin embargo, no fue eso lo que vimos. Lo que vimos fue estas cosas raras, que en una sola vela nos mandó de los 20.800 a los $23.000 aproximadamente, 23.149. Entonces, ¿qué pasa a partir de ahora? Bueno, si nosotros queremos buscar ciertos elementos para poder operar en el mercado, aquí nosotros entramos en un panorama un poco complejo, porque si nosotros analizamos y seguimos recordando las pautas de nuestros indicadores, por eso es que tenemos que hacerle caso a veces a los indicadores, y en eso me incluyo. Si ya lo sabemos dominar, vamos a tirar una línea en esta zona y vean que realmente a partir de acá, a partir de este nivel, a partir de esta zona, en los 21.400, el precio ya nos había dicho, vean cómo quebraba la línea y se apoyaba. Así que en esta vela de los 21.500, nosotros debimos haber actuado.
¿Qué pasa? Bueno, que como no esperábamos un fundamental positivo, pues nos agarró el movimiento y nos agarró en contra y a algunos los liquidó. A otros no nos liquidó, pero yo fui parte de los liquidados. Perfecto. ¿Qué sigue a partir de ahora? Bueno, a partir de ahora, para que el precio realmente venga y nos marque una pauta de que ya estamos en un cambio de tendencia, porque me van a decir, es que esto viene haciendo mínimos más bajos y máximos más altos, y entonces nos vamos a la luna y ya, nos vamos a, ¿dónde? $27,000 vamos ya. Perfecto. Para que este escenario se dé, Bitcoin tendría que llegar a superar este máximo. Sin embargo, si nosotros vemos el espacio de alza que le queda a Bitcoin, porque ahora vuelve a cambiar la dirección de nuestro indicador, ¿verdad? Y tenemos que ponerle mente porque vemos que ha sido efectivo. O sea, las veces que nosotros hemos operado trazándole la línea de soporte al RSI, nos ha dado buenos resultados. Entonces, el indicador sí nos pauta, sí nos marca información. Perfecto. Entonces, ok, ¿qué viene ahora? Si nosotros observamos acá, el precio tiene un espacio para caer. El precio en teoría tiene que caer en el indicador a la zona de la resistencia del soporte y que el precio a partir de donde está no caiga por debajo de los $20,700. Porque si el precio vuelve a los $20,700, no nos da una confirmación de cambio de estructura. O si el precio a partir de acá cae directamente a los 19,500, no nos da un cambio de estructura. Y esto fue simplemente un movimiento de posiblemente de liquidaciones o un movimiento de manipulación de mercado. Perfecto. Pero ustedes me dicen, pero es que no estamos seguros, dicen ustedes. Bueno, entonces, como nosotros hemos venido conversando, y vuelvo y repito, esto se puede aplicar a todo, no solamente a Bitcoin, porque es que yo les enseño análisis técnico, no les enseño análisis técnico de Bitcoin. Es análisis técnico en general. O sea, la teoría que yo les voy a aplicar a ustedes acá va a ser la misma teoría que ustedes van a poder aplicar a todo. Bueno. Nosotros habíamos dicho que siempre la herramienta del Fibonacci nos sirve para medir el retroceso del impulso desde su inicio hasta su final. Perfecto. Entonces, si nosotros marcamos este Fibonacci y lo trazamos, ¿qué es lo que vamos a descubrir? Bueno, que el precio ha subido, nuevamente el precio ha corregido y que a partir de ahí ha tenido nuevamente una alza. Ok, pero ¿qué pasa? ¿Y dónde está el problema aquí? Perfecto. Y ya lo vamos a marcar. Vean que aquí está mal trazado. Ahí. Listo. Yo les decía a ustedes que según la teoría, no es lo que yo me invento. Según la teoría, dice que cuando nosotros vayamos a tener un cambio de tendencia, el precio como mínimo tiene que tener una reversión o un retroceso al 50% de la zona de consolidación o zona de congestión donde se encontraba y a partir de ahí marcarnos el cambio de estructura. Pero ¿qué pasó? El precio ha caído por debajo del punto 5, que era acá. Y ha caído por debajo de esa zona. Entonces, a nivel de análisis técnico, lo que va a suceder es que se invalida el creer de que a partir de acá nos vamos a la luna. Pero me van a decir entonces, ¿qué pasa con esta velita? Me van a decir, ok, perfecto. Aquí viene la parte donde yo les digo que a partir del precio donde llegó y reaccionó, vean, voy a tratar de ponérselo exacto. Vean, para que lo puedan ver. Llegó aquí y por la parte baja. Y esto se lo estoy enseñando para que ustedes lo puedan aplicar y puedan ver las cosas de una forma de apoyo.
vean dónde va. Bueno, si lo tiramos milimétricamente, el precio en teoría llegó a un 0.79 FIBO. ¿Y qué esperamos nosotros a partir de ahí? Bueno, nosotros a partir de ahí esperamos que el precio de donde está no caiga por debajo del 0.5 FIBO. Si nosotros queremos decir, bueno, tal vez a partir de acá el precio ya va a ir a hacer esto y se va a ir al alza, decimos nosotros, bueno, está bien, pero tenemos que ver un retroceso. Eso es muy importante, tenemos que ver un retroceso. Entonces, a partir de donde estamos, vamos a ver un retroceso. ¿Hasta dónde? Como mínimo hasta el 0.5. ¿Cuál es el problema? Que la liquidez quedó por debajo. Porque como no fue un movimiento orgánico, al retroceder, el precio dejó la liquidez por la parte de abajo. Y si ustedes ven, nosotros aquí venimos acumulando ya liquidez ya en varias ocasiones. Liquidez acá, liquidez acá. ¿Y qué es lo que pasa? Empezamos a rellenar toda esta zona de stop loss, de órdenes, etcétera, etcétera, etcétera. Perfecto. ¿Qué ha pasado aquí en esta subida? Que ya el market maker ha venido a pagar su deuda en esta parte alta y ahora necesita hacerse líquido e ir a buscar la parte baja. Entonces, ¿qué necesitamos? Que como mínimo, a partir de donde estamos, el precio no caiga por debajo del 0.5. O sea, cuando estemos en el 0.5, vamos a revisar cómo se encuentra nuestro indicador. Si el precio llega al 0.5 y ya nos ha quebrado esta línea de tendencia, tenemos que ponerle mente. Perfecto. Pero ahora nos vamos a ir a una temporalidad de 1 hora. ¿Y qué vemos nosotros en una temporalidad de 1 hora? En una temporalidad de 1 hora, esta cosa tiene que corregir. Porque esto no es normal. Esto no son movimientos orgánicos del precio. Entonces, ¿qué pasa? Que así como el precio ha subido, ahora el precio tiene que, de igual forma, tiene que bajar a la línea que lleva, que va a confluir con esa media de 55 en el indicador y que no puede caer por debajo de esta zona. Pero ¿cuál es el problema? Que la liquidez no está ahí. No está aquí en esta zona. ¿Por qué? Porque como el precio no subió de forma orgánica, el precio no hizo esto, no dejó la liquidez acá. Entonces, por ende, tiene que ir a buscar la liquidez donde la dejó, que es en esta parte baja, ¿verdad? Perfecto. Entonces, bueno, ahí nosotros tenemos ya el panorama 1. Ahora vamos a analizar a través del tiempo cómo estamos con el tiempo. Y aquí es donde se pone un poquito más peligroso. Recuerden que los indicadores es estadístico, no es una regla. Pero si nosotros nos vamos a un gráfico diario, lo único que acaba de hacer Bitcoin, si no supera esa zona, muchachos, es que nos acaba de dar más tiempo para caer. Porque si nosotros a partir del punto 1 al punto 2 ya traíamos un buen desarrollo de nuestro momento, que es el indicador con el que nosotros nos ayudamos a leer el tiempo de un movimiento, nos ayudamos porque ¿qué pasa? El indicador se mueve según el precio. Entonces, no es más que un apoyo. Entonces, a partir de ahí, lo único que acaba de pasar aquí es que Bitcoin tiene nuevamente otro ciclo diario para seguir cayendo. Y ahí es donde la cosa se está poniendo un poco compleja. Perfecto, eso es el gráfico diario. Ahora nos vamos a ir a la parte donde yo quería hablarles a ustedes. Yo quería llegar a esta parte, porque esta parte es muy interesante y que a pesar de que a mí no me gusta analizar el precio viendo el pasado, creo que es importante que lo hagamos. Esta vez creo que es importante que lo hagamos porque aquí hay una zona de liquidez que el precio no ha venido a tomar y no me importaría que el precio no venga a tomar la liquidez que está por aquí abajo, pero como mínimo el precio tiene que venir a tomar toda esta liquidez acumulada en esta zona. La liquidez está acumulada en esta caja, pues, en esta caja entre los 18,400 y los 18 y toda esta caja de acá. Como mínimo, tal vez que no me marque un nuevo mínimo, pero
Ustedes me entienden lo que les quiero decir. Perfecto. Nosotros nos vamos a ir a la caída anterior. ¿Por qué? Porque como estamos dentro de una tendencia, todavía no sabemos cuál va a ser la zona de acumulación y cuál va a ser la zona de distribución, porque si no, no sabemos si todavía para abajo tenemos la zona de capitulación o ya es en la que estamos. Perfecto. Entonces aquí vamos a aplicar el mismo concepto. Vamos a usar un Fibonacci. Vamos a suponer que aquí no hay nada y que esta es la subida de hoy. ¿Ok? Entonces, perfecto. Vamos a usar el Fibonacci para medir el retroceso de ese impulso. Y si nosotros tiramos el Fibonacci, vamos a ver un comportamiento bastante similar. Y vean lo que sucedió. El precio, a partir de que donde cae a nuestra zona del 0.82 o del 0.33, vean que lo que pasa es un escenario bastante agradable porque el precio tiene un rebote, intento de caída y vuelve a ser suspendido al alza. Este movimiento de rebote es el movimiento de rebote que debimos haber tenido hoy. Bueno, vamos a ver si es cierto. Dice que a un 0.618 el precio reaccionó. Perfecto. Entonces ahora vamos a tirar acá con el 0.618. Esto básicamente estamos analizando, haciendo un backtesting de lo que ya pasó, pero necesitamos entender qué es lo que está pasando. Y por ejemplo, dicen que en el 6.18, que fue donde el precio, si se fijan acá, tuvo una corrección a la baja, el precio como mínimo tuvo que haber llegado hasta aquí y a partir de aquí tener una corrección a la baja. Que inclusive Lorna, que no está en la clase, ella me dijo temprano que qué probabilidades habían de que en lugar de que el precio reaccionara en 21.900, reaccionara en los 22 y algo. Porque el precio realmente debió haber hecho, ok, está bien, si iba a tener un alza, a partir de acá, volver a testear la zona y si nuevamente no lo respetaba, nos forma un doble piso y a partir de ahí, intento de alza. Ahí sí, el movimiento que vimos. Ok, perfecto. Vamos a anular ese movimiento y vamos a regresarnos. Si nosotros lo vemos, vamos a interpretar y vean lo que voy a hacer. Vean lo que voy a hacer. Voy a usar una herramienta que tengo por acá. Déjenme ver. Por aquí la tengo. Proyección, patrón de barra. Aquí está. A partir de acá hasta acá. Perfecto. Voy a copiar este movimiento. ¿Y qué vemos nosotros? ¿Se parece? ¿Se parece o no se parece? Boris. Por supuesto que se parece. Casi Es igual. es el mismo movimiento. El mismo. Entonces, aquí es donde empieza el juego de la mente. Porque, ¿qué pasa? Puede ser que el mismo operario de atrás es el mismo operario que estimuló esta subida. Entonces, ¿qué tengo que esperar yo a partir de ahora? Bueno, como mínimo, vamos a usar nuevamente el patrón de barras y vamos a marcar del punto número 1 al punto número 2 como mínimo una corrección que nos llevaría ¿a dónde? A la misma zona. Entonces, ese para mí es el siguiente movimiento del precio. ¿Verdad? A partir de ahí no sé qué es lo que va a pasar porque no soy adivino. Pero en el tiempo, si nosotros calculamos la caída, puede ser que eso nos lleve a esta zona de acá. Lo que nosotros tenemos que calcular y medir es que si a partir de acá, él va a pegar acá y va a subir o va a pasar de viaje, va a retestear la zona y se va a ir para abajo. Que eso nos haría este movimiento. Ok. Pero entonces nosotros vamos a irnos, vamos a especular un poquito más
y vamos a copiar el movimiento completo, pensando en que el movimiento va a ser similar. Ok, entonces vamos a copiar toda esta estructura del precio y la vamos a colocar en esta zona. Entonces, posiblemente se pueda dar ese escenario. No tiene que ser exactamente igual, porque vimos que en el pasado no se dio estrictamente igual. Pero si nosotros vemos a nivel del precio lo que sucedió, básicamente estamos viendo lo mismo. ¿Y cómo yo lo compruebo? Ok, porque como les dije yo, a nivel del precio, el mercado, permítanme, voy a tratar de ponerle otro color a esto, ponérselo así. Y barra HL dice. Línea y cierre. No. O sea, ya quiero hacerlo un poquito más delgado porque eso se ve un poquito grueso. Bueno, no importa. Entonces, voy a bajar y nosotros nos vamos a quedar de momento con este movimiento. ¿Por qué? Porque esto es un movimiento falso. Es un movimiento falso que así lo vamos a considerar nosotros, porque el precio tiene que hacer las cosas bien. Si nosotros queremos confiar en un movimiento de cambio de tendencia, el precio tiene que hacerlo bien. ¿Y cómo bien? Así como lo hicimos esta vez. Vean. Aquí el precio, cuando estábamos en esta zona de compresión, yo decía, ¿qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que no tengo? Y es que no veo las medias. Las voy a poner, permítanme. Ya se me configuraron las porquerías. Espérenme. Voy a poner rapidito, denme un segundo. 55. Luego tenemos la... ¿Cuál es la otra que usamos? La de 55, la de 200. 10, la de 55 y la de 200, ¿verdad? Perfecto. Ok, ¿alguien me iba a decir algo? Chicos. ¿Alguien me iba a decir algo? Escuché que dijeron profe, me parece. No, pues ¿No? dije 200. Ok, 200. Perfecto. Ahí lo tenemos. Ahí lo tenemos, le voy a aumentar el color. Listo, ya está. Ok, perfecto. Perfecto. Entonces, si nosotros observamos, vemos que cuando el precio ha tenido esos movimientos locos, vean, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, impulsos y retrocesos, to the moon y se le queda corto. No, nada de eso. Vemos que acá el precio sube, corrige bien, no logra hacernos el cambio de estructura y a partir de ahí, de golpe, hacia abajo. Perfecto. Luego vemos un escenario similar al de hoy, en donde el precio hace una caída, hace un mínimo y se va de forma loca y se devuelve totalmente. Pero bueno, vamos a hacerle un backtesting rápido a lo que es el FIBO. Perfecto. Entonces, si nosotros marcamos desde el último mínimo hasta la zona alta, vean dónde el precio ha reaccionado en el mismo nivel FIBO, ¿verdad? Ok, y vemos que a partir de acá, vemos un movimiento. Vean, ¿ven qué es similar a este patrón? En Bitcoin. ¿Sí lo ven o quieren que se lo marque? Se lo voy a marcar para que lo vean. Vean ese patrón. ¿Lo ven ahí? Se lo voy a enseñar para que lo vean. ¿Ven ese patrón que tiene el precio de Bitcoin muchas veces? Ahí se lo voy a mostrar. Ahora se lo voy a mostrar aquí abajo. Y estamos, ¿verdad? Especulando, ¿verdad? No es que tiene que suceder, pero estamos nosotros especulando. Vean, no es igual, pero se parece. Ujú. Entonces, bueno, nosotros lo vamos a ver, no lo vamos a tomar como una referencia, pero lo que quiero que vean ustedes es qué es lo que pasa cuando Bitcoin nos sube de forma orgánica.
Perfecto. Pero ¿qué pasa a partir de acá? Vean qué bonito cuando el precio nos confirma la subida. Nos confirma la subida. Este es el escenario que nosotros vamos a tener si el precio realmente va a tener un cambio de tendencia. Y tenemos que tenerlo claro. Perfecto. El precio tiene la subida que tuvo hoy. Vean, al 0.70 y pico nuevamente. 0.70 y pico, no llegó al 0.79, pero llegó ahí al 0.71. Corrige a la baja, a la zona nuevamente y como no logra romperlo, vuelve nuevamente en su corrido alcista. Sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube, corrige, sube y así se va en forma escalonada hasta que llega a su parte más alta. Esto es un movimiento orgánico del precio. Ese movimiento es el movimiento correcto que nos va a indicar un cambio de tendencia, pero no una vela que sale ahí como un palo verde, porque eso no sirve en el precio. Porque es manipulación y el que está manipulando el precio lo único que quiere es liquidez. Eso es todo lo que quiere. Entonces, bueno, nosotros vamos a esperar nuevamente otra corrección a la baja y a partir de acá que el precio haga impulsos y retrocesos. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Si nosotros al momento que operemos esto, y nos montemos nuevamente en un corto, porque aquí vamos a tomar ganancias del corto que se supone que llevamos ahorita, nuevamente, porque nosotros la tenemos clara, ¿verdad? En mi caso personal, yo llevo nuevamente un corto en esta zona. Y estamos hablando del precio de Bitcoin por estructura y no por el precio donde está. Estamos hablando del precio de Bitcoin por patrón. A partir de acá va a tener una corrección. Yo me voy a volver a montar en un corto en esta zona, pero si no supera esta zona de acá, a precio de entrada yo me protejo y me salgo. Vean que inclusive cómo es el mercado, que aquí, cuando se dio ese escenario, vean cómo el mercado llega a la zona, reacciona y liquida de forma rápida los stop de los que están posicionados acá y vuelve a tener su movimiento orgánico. ¿Sí se fijan? ¿Sí se logra ver ahí en la grabación? Sí. Sí. Entonces, vean cómo la manipulación del precio siempre se ha dado. Entonces, bueno, me voy a devolver a donde estamos ahora mismo. Ahora mismo estamos acá. Entonces, ¿qué espero yo que suceda? El mismo escenario. A partir de donde estamos, Bitcoin va a corregir a la baja y cuando el precio de Bitcoin esté acá, nosotros vamos a cerrar nuestro corto y nos vamos a incorporar nuevamente en un corto en 21.600, 21.800 más o menos. Y si cuando el precio haga su correctiva a esta zona no la rompe, entonces nosotros ya vamos a estar protegidos a precio de entrada y nos va a sacar porque ya sabemos que hay un cambio de tendencia. Y en esta confirmación, en el punto 5, nosotros nos montamos en el movimiento alcista. Y ahí sí, nos vamos a los $25,000. Que si ustedes se fijan, si fuera ese escenario que nos lleva hasta los $25,000, se parece a ese escenario, ¿verdad? Es muy parecido y hasta me parece extraño. Pero es lo mismo. Si yo extiendo esto, vamos a ver que el precio superó el 1.13. Ok, vamos a ver. Vamos a devolver. Y si Bitcoin llega a los $25,000, el 1.13. ¿En dónde? Donde yo tengo el soporte, la resistencia, en 26.700, que es donde tengo una resistencia diaria, que a partir de ahí puede que el precio vuelva a caer, a buscar la liquidez que dejó atrapada. ¿Dónde? Aquí. Y en toda esta zona. ¿Estamos claros cómo lo vamos a operar? Con claridad.
sin dudarlo. Lo vamos a operar a como es, porque esta zona se está dando como una zona de compresión. Yo se los venía diciendo antes. Entonces, esto igual fue una zona de compresión, nada más que aquí el rango de volatilidad fue mucho más alto. Pero si nosotros tiramos a nivel de Fibonacci el impulso y el retroceso, es lo mismo, ¿verdad? Entonces, sí se entiende la comparación que yo les voy haciendo. Vean que aquí, que diferente es el escenario, que el precio, vean, este sería el escenario número 2 que nosotros vamos a operar. El precio sube nuevamente, nos revienta otra vez el punto 5 Fibo, viene, se apoya, no lo respeta, se queda consolidando en la zona, llega a testear, pero rompe pullback y para abajo. Entonces, este sería el escenario número 2, ¿verdad? Pero yo lo que quiero que ustedes entiendan es cómo en la teoría, cuando el precio se mueve de forma orgánica, la teoría se va a aplicar de forma correcta. Y que cuando es manipulación se va a ver, ¿verdad? Perfecto. Entonces, vamos a ver qué está pasando. Vean que ahí inclusive ahí volvió a subir a los 29,000 y pico, pero ya sabemos nosotros qué es lo que más probablemente va a suceder, ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo se lo voy a dejar así tal cual. Voy a borrar todo esto. Y yo se lo voy a dejar así, tal cual, este movimiento. Ese va a ser mi siguiente movimiento del precio de Bitcoin. ¿Por qué? Porque él me tiene que mostrar a mí un movimiento orgánico para yo poder confiar en el alza. De lo contrario, no lo podemos hacer. ¿Ya? Porque no lleva una pauta de que el precio se está moviendo bien. ¿Y qué es lo que pasa? Hoy se movió por un fundamental. Mañana lo vamos a ver moverse por otro fundamental, ya sea alcista o bajista. Sin embargo, yo creo que alcista no va a ser. Yo creo que va a ser bajista. Y si nosotros no... ¿Y por qué bajista? Me dice usted. Bueno, porque es que nosotros si nos vamos a un gráfico de 1 hora, nosotros vamos a ver que el precio, a partir de acá, espacio para subir, eso no tiene. ¿O sí tiene? ¿Tiene espacio para subir Bitcoin? No tiene. No, no. Está Perfecto. sobrecomprado más bien, ¿verdad? Demasiado, y no solo sobrecomprado, está demasiado sobrecomprado, ¿verdad? Pero, profe, una consulta. Eso es en 1 hora. Eso es en 1 hora. Y en 1 hora tenemos una proyección a ¿cuánto tiempo? A mañana. Ok. Perfecto. A mañana. Entonces, no nos tenemos que dejar confundir. ¿De acuerdo? Sí. No nos tenemos que dejar confundir por lo que estamos viendo en el mercado. Ahí inclusive estamos viendo que vean que el precio ya logró llegar a el 0.89. Al 0.89. Puede ser que tenga un spike ahí a los 23,380, pero no creo. Yo lo que voy a observar acá es que vamos a ver cómo cierra. Le quedan 13 minutos a esa vela para cerrar y el precio debería bajar cerrar por debajo de ese nivel. ¿De acuerdo? Entonces, Sí. tenemos que irlo manejando de esa forma y no dejarnos ahí. ¿Qué pasa? Vamos a ver, aquí posiblemente nosotros estábamos viendo, bueno, un bar Simpson, que no sé qué, en 15 minutos lo vamos a ver. Este escenario ya lo hemos visto antes. Y no sé si lo recuerdan ustedes la vez pasada, que yo les comenté, que yo les dije, veo un bar Simpson, les dije yo, veo un bar Simpson. ¿En cuánto fue que les dije? Bueno, no me recuerdo en qué zona estábamos, pero yo iba a operar este bar y pasó este movimiento al alza y a partir de acá el precio volvió a corregir a la baja. Entonces, bueno, yo lo voy a mantener de esa forma porque estos movimientos no son normales y ahí va subiendo, pero el espacio que le queda para subir ya no tiene. Entonces ahí puede hacer su intento de subir, pero que le quede espacio para seguirlo haciendo, ya no lo tiene. ¿Verdad? Ya no lo tiene.
Entonces, ¿cómo lo vamos a manejar? ¿Cómo quieren ustedes que lo manejemos? ¿Lo mantenemos la proyección o qué hacemos? Y sería fiel a la Mantenemos. proyección. Tenemos Sí. que mantenerlo porque es que nosotros tenemos que tener la pauta de confirmación para poder confiar en el movimiento. Vean, a esa vela de 4 horas le quedan 1 hora con 11 minutos para cerrar. Bueno, ahora vamos a conversar a ver cuánto tiempo, en qué precio cierra, ¿verdad? Nosotros vemos que en 4 horas, ¿qué va pasando con el precio? Se le va limitando el espacio de subida. El espacio de alza vemos que a Bitcoin se le va limitando. Y que en 1 hora, si nosotros vamos a 1 hora, ese espacio de alza no tiene. Me van a decir, pero es que yo lo veo subiendo y se va a ir to the moon y que no sé qué. Bueno, pero yo ahí se los estoy mostrando que es a como nosotros lo hemos venido estudiando, ¿verdad? Que venimos viendo la resistencia que se va marcando el indicador, pero que ya espacio de subida en 1 hora no tiene. Entonces puede ser que este sea su último movimiento alcista antes de empezar a tener ya una corrección hacia la baja. Porque entonces, ¿qué va a pasar? Si ustedes me dicen que va a seguir subiendo, entonces, ¿qué? ¿Dónde va a llegar el...? Nunca se ha visto en la historia que un activo supere toda esta zona al alza de 100 puntos. O sea, no tiene sentido, ¿verdad? Ujú. Sí. Profe, una pregunta. En ese escenario, entonces, por ejemplo, si usted tuviera un trade en Binance, yo tengo Ajá. uno que tiene un precio de liquidación, se liquida en 24,131. Ok. ¿Usted cree que llegue a liquidarse? No debería. No debería, porque No realmente debería, ¿verdad? no debería, porque realmente el precio no debe respetar estos altos. No debería. El Pasa precio que ese segundo alto que acaba de Sí mandar, lo que pasa. acaba de marcar de la izquierda, creo que justamente es 24 ciento y algo. es 23, 24,294. no, este es 23, 20, este es El de la 23, izquierda, el de la izquierda. Ajá, el otro, el que está más arriba. este es 24,326. Este de acá. Ahí, ahí sería bueno como meterle un poco más a ese short para que el precio de entrada suba, y porque el precio de entrada lo tengo en 22,030. Está súper abajo. 22,030. Ajá. Ujú. Bueno, si lo Y, tenés un poquito abajo. y es que yo le pregunté a usted por aparte que, porque todavía no he operado en Binex, entonces en Binance lo que hace, usted me explicó que lo que hace es que le promedia. Y sí, En yo lo Binance. vi porque el primer precio de entrada que teníamos era inclusive más abajo, ¿verdad? De 22,030, antes de esa vulgaridad de vela. Ujú. Entonces yo lo que hice fue que fui comprando más shorts, digamos, como metiéndole más, y ahí yo vi como lo iba promediando, como iba aumentando el precio de entrada y también el precio de liquidación cada vez quedaba un poco más arriba. Ok, recordemos que siempre tenemos que respetar la operativa. Este es Roy, ¿verdad? Ujú. Y es preferible, Roy, es 1000 veces más preferible que usemos el stop con el capital que hemos gestionado, que hemos hablado, y que Ujú. entremos en el siguiente nivel a que vayamos promediando y promediando y promediando una posición. Era mejor. Es mejor, porque entonces, ¿qué es lo que pasa? Al momento que vos entras al mercado, el precio no te va o sea, no vas a ir adquiriendo realmente un nuevo precio de entrada, sino que vas a adquirir siempre el mismo. El precio de entrada no cambia. Te lo va a promediar, pero te lo promedia muy poco, porque el margen que le vas a meter no va a ser 2 veces no va a ser 2 veces tu entrada principal. Ah, entiendo, entiendo. Entonces, si vos le metiste un trade de $10 y lo promediaste con 50, no vas a promediar nada en precio. Ujú. Tendría que ser como el doble de lo inicial para que ese precio de entrada cambie bastante. Tendría que ser mejor que apliquemos nosotros nuestra estrategia de escalamiento de posiciones, que uses tu stop y que con tu stop
vayas escalando tus posiciones al alza. Eso es lo Ajá. que sale mejor. En BingX, entonces, por ejemplo, sí quedaría cada orden independiente de la otra. Sí, Una orden en con un BingX precio de queda cada entrada. una independiente de la otra. Ah, Así es. claro. Sí, hubiese sido muchísimo mejor para mí en este caso. Sí. Yo fue que estaba trabajando en la mañana y no, ya, digamos, Binance lo tenía listo. Entonces lo hice ahí, Ujú. pero la próxima ya tendría BingX listo, sí. Perfecto, sí, es que es ideal. Bueno, vemos que aquí el precio superó el 0.79 ahí por poquito, pero recordemos que aquí también el precio nos dejó spike por encima del 0.79, ¿verdad? En este escenario aquí también nos dejó spike por encima del 0.79. De ahí aquí obviamente puede ser que nos deje un spike por encima del 0.79, así como lo hizo esta vez anterior. ¿Verdad? Así como lo hizo acá. Estamos especulando, ¿verdad? Estamos especulando. Recuerden que si la teoría se aplicara a la perfección, pues estaríamos quién sabe dónde. Estaría en Panamá yo con Boris, tomándome un whisky relajado. Exacto. ¿Está nervioso, Pablo Román? ¿Quién es ese? Está nervioso que el niño puede ser que lo aborte. ¿Cómo nos ha costado pegar un chiquito? Muy bien, pero lo vamos a manejar así, muchachos. Vamos a ver ahí como en una hora. Yo les voy a mandar al grupo cómo cierra esa vela de 4 horas, pero de momento el comportamiento va siendo el mismo. Y yo siempre se los he dicho, cuando Bitcoin sube a puras velas verdes, corrige a puras velas rojas. Yo ya se los he dicho, esto no es un tema nuevo, ustedes ya lo saben y ya saben cómo se comporta, porque esto es un movimiento de manipulación. Eso es manipulación. ¿Ok? Entonces no nos dejemos engañar, ¿de acuerdo? En el caso de las personas que están dentro del mercado, tienen que tener mucho cuidado. ¿Verdad? Tienen que tener mucho cuidado. Vamos a ver cómo cierra ese en 15. Hubo un escenario parecido al de este. Déjenme ver si lo encuentro. No recuerdo dónde fue, que a mí me sacó una... Aquí fue, vean. Vean, fue esta. ¿Ven qué parecido que es? Que parecía un Bar Simpson, no sé si lo recuerdan, y yo me metí operando el Bar Simpson acá, y me llegó a sacar el stop y para abajo. ¿Vieron? Bueno, vamos a ver y vamos a copiar el patrón. Vamos a copiar el patrón. ¿Qué pasa a partir de donde estamos? Bueno, vamos a ver si se repite. ¿Qué pasa más o menos? Se parece, ¿no? Y eso nos llevaría ¿a dónde? A nuestra zona, que es donde dijimos que tenemos que ver un retroceso en el precio, ¿de acuerdo? Más o menos así queda esa cosa. Que tenemos que ir a buscar nuevamente ¿qué zona? Esta zona de abajo. Claro, lo que pasa es que tenemos que estar preparados porque vean que aquí el precio corrigió y volvió a subir fuertemente y siguió su corrida alcista. Entonces aquí, cuando el precio caiga al nivel inferior que tiene en el FIBO, que podría ser esta zona de acá, más o menos, como esta zona de acá, podría ser que a partir de acá el precio vuelva a subir, porque ese ¿cuál va a ser? ¿Cuál es ese nivel donde creemos que el precio puede rebotar? Vamos a ver cuál es. Es el punto 5, en donde nosotros hemos hablado que el precio nos marca un cambio de movimiento, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la diferencia con el escenario anterior? ¿Cuál es? ¿Qué se me hizo? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba? Permítanme voy a buscarlo. Se me perdió. ¿Alguien me ayuda a encontrar ese movimiento? En 15 minutos. Lo acabo de marcar y no me acuerdo. Vean, aquí hay uno similar.
Aquí hay uno similar. Vean, posible Bar Simpson, sale la velita alcista y a partir de ahí corrige a la baja, vuelve a intentar subir hasta que se fue para abajo. Y ese se ve que es manipulado también, ¿verdad, profe? Porque no, es una sola vela también. Claro, imagínate aquí nosotros pudimos haber pensado que ya a partir de ahí nos íbamos para arriba. ¿Y qué pasó? Corrigió. Nos marcó un nuevo máximo y a partir de ahí vimos que hubo un movimiento ahí bastante comprometedor. Sin embargo, se mantuvo. Ya, muy bien. Perfecto. Entonces, vean que muchas veces cuando se empieza a formar un patrón del precio, vean acá, movida alcista muy agresiva y para abajo. Todos los movimientos que son inorgánicos, muchachos, vean cómo siempre son rechazados a la baja con fuerza, ¿verdad? Siempre. Vean, movimiento alcista brusco para abajo. Movimiento alcista brusco, tuvo una corrección acá. ¿Qué más? Bueno, aquí no sé ni fue, aquí solo lío, pero igual terminó llegando siempre, llega, toma liquidez y sigue su camino. No encontré de dónde le saqué el ejemplo del Bar Simpson. No lo encontré. No lo encontré porque quería verle bien el ejemplo. Ahí lo pasó, ahí lo pasó. ¿A dónde? Un poco más. Un poco más. Ahí, ahí. ¿Fue este? Sí, fue este. Fue este. Creo que fue este. Me parece que fue otro, pero creo que fue este. Pero bueno, se entiende, ¿verdad? Hay varios Entonces, parecidos, de hecho. sí, o sea, hay varios movimientos parecidos. Y si nosotros nos vamos, aquí fue, no fue este. Fue este, muchacho, que fue hace poquito, porque fue a 21.000 y pico. Me acuerdo que fue, que a mí me sacó el stop en 22, no recuerdo cuánto era. Pero no, creo que realmente el que yo operé fue el anterior, que era como de 21.000 algo. Profe, pero eso que le llamamos manipulación, en realidad al final de cuentas son compras, ¿verdad? Compras muy grandes, Son, institucionales, com- seguro. son compras por manos fuertes. Ajá, ajá. Sí, porque ellos lo que quieren es luego convertir a alguna moneda estable arriba y después traérselo para abajo otra vez. Claro, después te vende, cuando la gente le entra el FOMO, te vende y para abajo, ¿verdad? Ajá, ahí ellos pueden comprar de nuevo. Ujú. Entonces vamos a ver si nosotros copiamos el movimiento, vemos que como mínimo tendríamos que tener un retroceso a este nivel, como mínimo. Como mínimo un retroceso a ese nivel que es el 618, pero recuerden que la confirmación tiene que ser siempre el nivel del punto 5 si es que nosotros vamos a operarlo a como se los expliqué, de forma orgánica, ¿de acuerdo? Entonces, voy a ir cerrando la clase.